vamos a preguntarle, no porque el Rulo no sepa, el Rulo sabe un montón de economía, pero tenemos un amigo que está al aire en este momento, Carlos Burgueño. Carlos Caramelo te saluda, Rulo de la Torre, Hernán Brienza. Esperamos que esta tarde nos desasnes, Carlitos. Voy a hacer lo posible. Igual, el que más sabe es el Rulo, así que yo no sé. El Rulo dice que el que más sabe sos vos. Esto es una cosa, no parece un streaming. En los streaming hay que agredirse. Claro, si no te agredís en los streaming, si no te sentás a hablar ahora te digo, pero empezás a hablar y yo te digo, callate, vos que sabés. Claro, y además cobraste por eso. Claro. Pero bueno, que cobré seguro. Quiero que sepan que de acá en adelante todo está pago. Ahora, Rulo ya debería ir redondeando con el apodo de Rulo, ¿no? Porque el Rulo era hace 20 años. Sí, y como apodo, ex Rulo, como apodo, no me suena. Aparte, ex Rulo. Y te agrego otra cosa, yo ensobrado soy cuando me voy a dormir a la noche. Claro. No, yo 24 horas. De hecho, mi CBU, si me permite. Sí, no lo digas. No des el CBU porque nadie se lo acuerda. Pero sí da la clave esa que se usa ahora. El alias. El alias, claro, que dice burgueño de Burgos de burguesía, claro. Listo. Entonces, no. Rojo 7 Libertadores. Claro, Rojo 7 Libertadores. Mirá. Bueno, Carlos, un gusto, de verdad, un gusto charlar con vos. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted. Como yo solo sé contar cuando uso un abaco, te voy a dejar en manos del Rulo. Bueno, hay ministros que tampoco sabían mucho más. Claro, tal cual. Bueno, lo que decía Jaureche, en economía hay que saber sumar y restar. Y cuando no le entendés a un economista, es que te quiere cagar. Claro, tal cual. Carlitos, contanos un poquito cómo estás viendo vos esta situación. Tuvimos una semana que arrancó bastante tensa con el tema del dólar, recién lo comentábamos acá. El tema de esto es estable, es inestable. Agarralo por donde pueda, pues ya sabes de qué se trata lo que te estoy preguntando. A ver, primero, para empezar a pelearme con el Rulo, que me conoce, yo creo que la Argentina, no ahora, no con Milei, sino ya bastante antes, necesitaba un equilibrio fiscal como política de Estado y como un acuerdo político entre diferentes fuerzas. Como no lo logró, como la Argentina durante muchos años prescindió de los consensos, llegaste a Milei. ¿No? Y se votó a Milei por la prescindencia de este país de los consensos de fuerzas, digamos, republicanas, democráticas o de una parte de los partidos políticos. Deberían haber llegado a un acuerdo para lograr en economía. Estoy hablando dos acuerdos básicos. Uno, para ver cómo este país logra el equilibrio fiscal y lo sostiene en el tiempo. Y segundo, cómo hace con la deuda. ¿No? Un acuerdo de deuda para no endeudarse más. O sea, Argentina no debería haber tenido desde hace ya años ni déficit ni más endeudamiento. Como no se logra, porque este país, insisto, prescinde de los consensos básicos, porque después tenés miles de terrenos para disentir, la reforma laboral, la reforma impositiva, previsional, podés disentir en lo que quieras, pero a mí me parece que en esos dos rubros debería haber habido algún tipo de acuerdo hace años. Por en el 2020, que estábamos todos hermanados, metidos adentro de casa. Pero no se logró. Entonces vino Milei. ¿Y qué busca Milei? ¿Cuál es la política, el plan económico, o llámenlo como quieran, de Milei? Y bueno, equilibrio fiscal, ¿no? Superávit fiscal, no emisión, y mostrarle esto al Fondo Monetario Internacional. Y de ahí debería venir el resto. El problema es que el resto no viene solamente con eso. Y acá vamos a la coyuntura muy coyuntural. Creo que fue un error, y te diría ideológico más que político, estratégico, llamarlo como quieras, no haber aprovechado desde el 14 de abril pasado hasta, no sé, la semana pasada, poner la fecha que quieras,
no haber comprado dólares de la liquidación sojera 2025 y haber mostrado por lo menos 5.000 millones de dólares adentro, en caja, ¿no? Entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. No es un dato, un número caprichoso, es lo que vos tenés que pagar de intereses de deuda de acá, te diría, junio del año que viene, y los mercados financieros miran a mediano plazo, siempre, no nunca en la coyuntura. No compraste dólares y además, por otro lado, es evidente que hay un atraso cambiario, ¿no? Cuando te sale más barato ir a comprar un desodorante a Montevideo que comprarlo en Buenos Aires, hay un atraso cambiario, ¿verdad? Sí. Es así. Bueno, y eso te lo marca la cuenta en dólares. Se van muchos dólares en turismo y la Argentina no es competitiva en su industria, ¿no? o en su economía, ¿no? Yo lo miro a Carlos Caramelo y estoy pidiendo permiso para empezar a pelearme, pero... Arranca el que quiera. ¿Sabés que estaba pensando, Carlos, que viajamos a Colonia con mi señora hace un par de semanas, bastante humano, un mes, ponele, y con la diferencia que pagó una campera allá con respecto de la Argentina, pagamos los pasajes. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, claro. Te estoy hablando de una campera de abrigo, no te estoy hablando de una campera de oro, te estoy hablando de una campera de abrigo que la podés comprar acá, de una marca muy conocida, qué sé yo. La diferencia de lo que costaba acá, lo que lo pagó en Colonia, además, que fue históricamente más caro. Es que Colonia, tomo el ejemplo de Uruguay, porque Uruguay es caro. Claro. Es un país caro. Claro. Es un país estable y caro, ¿no? Tiene, o sea, no tiene problemas de equilibrios macroeconómicos o de inestabilidad macroeconómica, porque tiene muchos dólares, exporta mucho, bueno, son problemas de distribución, ¿no? Muy serios que tiene Uruguay, como muchos países de América Latina, pero Uruguay es caro, siempre es un buen país para comparar el tipo de cambio porque es caro. Brasil es más, fluctúa un poco más el precio del real contra el dólar. En cambio Uruguay es más o menos estable y hoy para la Argentina es un país barato. Vas a ver lo que es este verano Punta del Este. Claro. No lo vamos a ver ninguno de nosotros, pero mucha gente va a ir. Por televisión lo vamos a ver. Te pregunto un poco para confrontar algunos criterios. Empezaste hablando de que el país tradicionalmente no respetó mucho el tema de los criterios de los acuerdos básicos. Yo la primera pregunta que me hago, y obviamente tengo una respuesta quizá diferente a la tuya, es ¿acuerdos entre quiénes? ¿Cómo te pones de acuerdo en este país donde este país es un gran negocio, pero es un negocio en manos de muy poquitos que se benefician de un determinado modelo, porque no es que todos se perjudican igual cuando la cosa anda mal? Y me parece que es la gran confrontación de fondo que tiene la economía, es decir, una economía más distributiva, una economía más concentrada, una economía que privilegie la exportación de productos primarios o una economía que privilegie el desarrollo productivo y las economías de cada una de las provincias. Pero también coincido en que no fue el punto de discusión, sino que se desequilibró todo, se desordenó todo y se perdió de vista esta discusión, que sí te digo, bueno, por todo lo que pasó anterior es lo que produjo Milei, y en ese punto sí vamos a coincidir. Quizá no en los mismos problemas de origen de la cuestión. A ver, primero, vamos por partes. Nos juntamos nosotros, decimos, bueno, que nosotros somos la clase política, todos nosotros. Sí. La clase política argentina. Bueno, ¿a qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar al fútbol? Perfecto, vamos a jugar al fútbol. Y uno dirá, no, yo juego al vóley, y váyanse todos ustedes a la mierda porque ustedes son unos vendepatrias que juegan al fútbol. Bueno, entonces uno seguirá, pero seguimos habiendo 4 o 5 que queremos jugar al fútbol. Bueno, pongamos las reglas. 11 tipos de un lado, 11 tipos del otro, la cancha tiene estas características, 2 arcos,
este es el penal, este es el mediocampo, 2 tiempos de 45 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, listo. Ahora, salimos a la cancha. No, yo soy bilardista, vos menotista. Bueno, lo veremos. Pero hay reglas claras que se mantienen. Hay algo básico que se mantiene y que cualquiera que venga de afuera ve este esquema que se mantiene, digamos, un partido de fútbol con estas características, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo de Uruguay. No es lo mismo Sanguinetti que el Pepe Mujica, no son lo mismo. Pero hace 3 años fui al Malva a ver un libro que se llama Horizontes, donde era una charla entre los dos, entre Sanguinetti y el Pepe Mujica. Y lo vinieron a presentar acá a Buenos Aires y al Malva. Y era una especie, la presentación y el libro, de minué entre lo que estaban de acuerdo para lo que le hacía bien a Uruguay y lo que no estaban de acuerdo y que en definitiva era plebiscitado en cada elección. Entonces, vamos a la Argentina. ¿Cuáles serían esas reglas básicas en las que deberíamos estar de acuerdo? Suponete que no te importa cómo llegaste hasta acá. O acá 4 años para atrás, 4 años para adelante. Más o menos por ahí. No te importa cómo llegaste. ¿Qué problemas tenés hoy en la Argentina básicos? Y te diría muy difíciles de negociar por la propia realidad. Bueno, nadie te presta plata. Y el que te presta a una tasa de interés impagable o, volviendo a Jaureche, te quiere cagar. Porque para eso te está prestando. Punto número. Segundo, como nadie te presta, y si vos hoy gastás más de lo que, o mucho más de lo que recaudás, ahora si quieren después podemos hablar de cuánto es mucho más de lo que recaudás. Pues eso también es un tema interesante. Pero si vos tenés 3% de déficit y no podés endeudarte, y tenés que emitir, y emitir es inflacionario, y son las reglas de la química, si querés. No las podés cambiar. O te digo más, por ahí vos creés que las podés cambiar, y hasta puede ser que vos las puedas cambiar, pero para el mundo no. Para el mundo estás viendo un país que en 30 años, 40 años, vivió más tiempo gastando más de lo que recauda, y que nadie le presta para financiarlo. Entonces, entendiendo ese problema, te guste o no, nos guste o no, entendiendo ese problema, vamos a lo positivo. Bueno, pero ¿qué? ¿Está todo mal en este país hace todo mal? No. Y ahí vamos a lo que decía Rulo. ¿Y nosotros qué tenemos? Bueno, nosotros podemos ser una verdadera potencia mundial exportadora de muchas cosas que el mundo necesita. Esto te incluye vaca muerta, pero también te incluye la minería, el campo, etcétera. Argentina necesita además dólares, pues tiene un problema de deuda, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para potenciar todos los recursos y todo lo que este país puede producir, que es muchísimo, en también un acuerdo básico de qué tipo de país vamos a ser? Y ahí vamos a lo que dice Rulo. No puede ser la Argentina un país agroexportador. Claro. Puede serlo, pero sí, claro, te da para más. La rosca de la Argentina da para más. Pero es un país que te lleva a determinada resultado, digamos. Ese es el tema, no es que no lo pueda hacer. Claro, pero y no también, puede ser que vos no te puedas, vos no te puedas poner de acuerdo en decir, tenemos litio, perfecto, pero no exportemos litio, porque vas a exportar a 10. ¿Por qué no exportás el litio procesado y lo vas a vender a 50? Claro. Supongo que y eso, la verdad, yo no sé si hay mucha ideología en ese debate, salvo el que diga, no, lo que hay que hacer es regalar el litio. Más o menos, porque, digamos, si vos tendés a destruir todo lo que puede ser industrial, quiere decir que tenés una ideología que dice que hay que exportar litio. Claro, entonces vamos adelante. En los pedacitos de sal. Pero vamos más atrás. Sí. Eso es mi ley. Sí. Más atrás. Sí. El problema es que no hubo un consenso antes. No, a ver, partiendo de la base de lo que vos decís, Carlos,
y nada más que a partir de lo político, yo puedo decirte que yo fui asesor del bloque en la Convención Constituyente del 94. Y en el 96 teníamos que tener renegociada la ley de coparticipación, pero la condición era que las 23 provincias estuvieran de acuerdo. Por entonces, 23 provincias. Y la capital federal que dependía de la nación, ¿no? 96 tenían que estar. Esto es... Estamos hablando del año que viene, vamos a cumplir 30 años de que nunca se negoció eso. Y cuando se escribió eso, claro, pero cuando se escribió eso en la Constituyente, que esa fue una cláusula que puso Carlos Corach, te estoy dando un dato histórico, todo lo que estaban escribiendo, Corach fue parte de la comisión de redacción, todo lo que estaban escribiendo le dijeron, Carlos, no va a pasar. No, bueno, sí, no va a pasar. Y yo no sé si Corach quería que pasara también. Bueno, esto es aparte. O le importara, qué sé yo, pero ahí tenés un gran ejemplo. La clase política de este país no pudo darse una ley de coparticipación. No. Claro, otra vez, prescindió del acuerdo, prescinde de los consensos. Cuando es imprescindible. Yo no sé si el Rulo coincide con esto, pero es una... ¿Sabes quién coincide con eso? No, con esto que voy a decir a continuación. Sí. Pero es fruto de los años, más que nada. Ya que estamos hablando entre viejos chotos, vos más allá de 96. Bueno, sí. Yo lo cubría. También estoy yo, burgueño, que soy Brienza. Que no soy un viejo choto. Arrastro a todos en mi caída. El Rulo se le descompuso la notebook, o lo que tenía ahí, tipo notebook, en Potrero de los Funes, en una reunión del Mercosur en el 96. Así que... Imagínate. Y lo ayudamos, lo abrazamos y le dijimos, jodete, pero bueno. Pero abrazado. Pero abrazado, no faltó un abrazo. No lo dejamos solo, dejamos... Bueno, pero, a ver, decime... Pero bueno, vuelvo con esto. Con el tiempo yo saqué una conclusión sobre el sistema impositivo argentino. Bien, a ver. El peor impuesto de todos es ingresos brutos. Ajá. El peor de todos. Y hay mala fama sobre algunos impuestos que es una mala fama injusta, como bienes personales. Yo al principio creía bienes personales... es un impuesto que no recauda, que molesta. Y después con el tiempo entendí que era un tributo que te ayuda a recaudar otros impuestos. ¿No? Por eso yo no creo que este gobierno busque recaudar mucho, por eso lo primero que hizo fue tirarle un misil a bienes personales, ¿no? para que se puedan abrir otros impuestos. Bueno, pero voy para atrás con tu tema del consenso, porque no me quiero salir de eso. Sí. Porque sos casi peronista, Carlos, porque en serio... Casi peronista. ¿Cómo será eso? Claro, porque a ver, Perón en el 74 vino, hizo una cena en un restaurante hoy desaparecido, y lo que pidió, dijo, tenemos que ir a un gran acuerdo todos los argentinos. Cristina en los últimos 3 años no se bajó de la idea de que todos los partidos políticos tenemos que llegar a un consenso sobre el tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? De cómo vamos a abordar el tema de la deuda. Digo, estos pedidos son los que nunca se concretan. Mira, yo te decía, en este casi peronismo. Casi peronismo que ejerces. Yo creo que estos grandes acuerdos solo los podés hacer cuando gobierna un peronista. Porque es el que tiene que primero porque tiene capacidad renovadora, el peronismo reformadora, el peronismo la tiene, para bien y para mal a veces, ¿no? Pero la tiene. Y después es el que vos considerás que ponele el verbo o el adjetivo que quieras, que tiene que cambiar, que tiene que reconocer, que tiene que asumir. Le puede gustar o no al peronismo ese ensayo, pero es el que la historia le delegó. El de la decir, mira, yo creía esto, pero la verdad creo que hay que ir para este lado. O que hay que acordar esto, ¿no? Sí.
Entre otras épocas que... No, pero Perón también lo dice en Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder. Sí, la doctrina responde a los tiempos y a las necesidades. A ver, no es lo mismo el 2025 que el 2020 y el 1975. Las cosas, las necesidades van cambiando también. Por eso te digo, ¿no? que Perón dice que la doctrina hay que adecuarla al momento. Sí, obviamente. Y mira, en otro tiempo que nos tocó cubrir con Rulo, parecemos ya la reunión de jubilados. Sí, más o menos. Pero está lindo eso porque... Pero hablamos de esto y no de salud, así que de la estamos colimba, parece. Pero esto es una mesa de café, así que si no hablas así estamos perdidos, dale. Pero bueno, en el primer Kirchner, y el Kirchner anterior a asumir, no sé si Rulo estaba, creo que sí, en esas reuniones de Kirchner en el CFI, cuando era el vocero de los gobernadores, y ahí lo conocimos, básicamente. Sí. Bueno, el grupo Calafate. No, era de gobernador, era el CFI, el Consejo Federal de Inversión, de todos los gobernadores que nombraban, ellos mismos nombraban un representante para hablar con la prensa. Que era Néstor. Que en un momento fue Néstor, claro. Queda en Puerto Madero. El CFI queda todavía, está en Puerto Madero. Y cuando terminaba la reunión, bajaba Kirchner como vocero de los gobernadores y nos contaba qué había pasado en la gobernación. De hecho, yo es la primera vez que tuve contacto directo con Kirchner ahí. Sí. Con Néstor, ¿no? Otra anécdota ya de viejos chotos jubilados. Teníamos un programa que el Rulo vino varias veces que se llamaba, primero se llamó A Presión, lo teníamos con Maxi Montenegro, y después, primero Nada Personal, después A Presión, y iba los viernes en vivo. Y muchas veces se te caía el invitado. Sí. Y la que venía siempre era Cristina. Mirá. ¿No? De hecho, tengo 20 videos de Cristina que venía y hablaba. Bueno, pero quiero volver a Kirchner, al CFI. Era sin ser un fiscalista, ni mucho menos un liberal, porque tampoco es cierto que Kirchner cambió de ideología con respecto al Kirchner de aquel tiempo o de antes. Kirchner tenía en claro y nos decía ahí en esas reuniones algunos principios básicos. Primero, hay que tener más poder que el mercado, y para eso tenés que tener dólares adentro. Claro. ¿No? Otra vez, volvamos, dólares en el Banco Central. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el mercado cada tanto te mide, te hace una corrida para ver si te da la nafta o no, y si tenés auto como para ganar la carrera, o tenés el Alpine de Colapinto. ¿No? Sí. Y el mercado te mide siempre. Estoy diciendo, tenés que tener herramientas, siempre. Y lo otro que decía, vinculado a esto, no podés ir al mercado en época de debilidad a pedirle plata. Con lo cual tenés que ir a un superávit fiscal, y Kirchner lo tuvo durante, no sé, hasta el 2006, tuvo superávit fiscal. Sí, sí. ¿No? Y por tener superávit fiscal, el Fondo Monetario nunca lo molestó. Fíjense que a Kirchner nunca lo molestó el fondo. ¿No? Tuvo un acuerdo básico de convivencia y siga, ¿no? La Molina, siga. Otro viejazo, sí. siga. Pero eso implicaba que Kirchner era liberal, para nada. Creo que no soy yo el que tiene que decir para nada, ¿no? Fue así. Pero sin embargo, en esas circunstancias, en ese momento, era y fue lo que hizo que la economía saliera adelante. ¿Y saben lo que hubo de una manera argenta en ese momento? Un consenso. En esos años que veníamos del 2001, 2002, esos años fueron años de consenso. Carlos, Hernán te habla. Yo creo que ese consenso solo es posible ante el abismo, por las características culturales e ideológicas de los sectores que están en la pirámide, como quieras llamarlo, la pirámide, en el vórtice de la pirámide de las riquezas.
las clases dominantes, los sectores dominantes, como quieras llamarlo. Digo, solamente ante el abismo pueden consensuar algo. Bueno, ante el abismo o habiendo dado un paso adelante. Sí, claro. Porque vos fíjate que en cuanto la Argentina salió de esa crisis económica del 2001, comenzó la puja distributiva en la Argentina de nuevo. Bueno, pero no está mal, no le tengamos miedo tampoco a la puja distributiva, ¿no? Pero tiene algo de inflacionario también tiene, ¿eh? No digo, no sé, digo, en mi opinión. Un tema, digo, por ahí para redondear un poco esta cuestión, este debate sobre el consenso, donde claramente soy bastante pesimista sobre la posibilidad. Pero yo también, ¿eh? Sí. Ahora, pero por lo menos para conceptualizarlo, digamos, optimista. Claro, hoy, por ejemplo. Pero si querían un optimista, llámenlo a Maxi. No, por eso, gracias. Nos quedamos con vos. Te llamamos mañana otra vez a vos. Carlito, digo, a ver, si vos pensás en la necesidad de un consenso hoy, ¿qué consensos debería plantearse? ¿Cuáles son los puntos en los que vos dirías, bueno, estos son los puntos sobre la mesa para buscar un consenso entre los distintos sectores, digamos, sectores de partidos políticos? A ver, para seguir la línea de lo que hablábamos antes. Sí. Primero, cero deuda. Nadie toma más deuda. Ajá. Ni al fondo, ni al JP Morgan, ni a Chávez. Eso nos prometió Milei. Nada, cero deuda. Nadie toma deuda. Argentina no puede endeudarse en $1 más. ¿No? Podés ver cómo pagás la deuda que tenés, pero cero deuda. No podés endeudarte en $1 más, porque eso te debilita. No es una cuestión ideológica, es cada dólar que vos debés, te lo va midiendo el mercado y es debilidad. Segundo, a ver, yo no te digo superávit de 1,7, 1,8, esa es una discusión, me parece demasiado, es una discusión para fiscalistas. Sí. Pero sí la Argentina tiene que tener en el tiempo un acuerdo fiscal de +1, -1 y no salirse de ahí. Y cuando te fuiste al -1, explicar por qué te fuiste. ¿Por qué -1? -1 son $5.000 millones. El Estado siempre tiene $5.000 millones para obtener desde la economía, si vos querés de la soja, si querés del vaca muerta o si querés de donde sea, $5.000 millones. Pero no endeudándote. No, pero por eso, este es el segundo punto. El primero era, olvídate de tomar deuda. Por eso, olvídate. El segundo es, podés conseguir en cualquier lado, menos endeudándose. Por el menos punto. Endeudándote. Sí, correcto. No, te estoy siguiendo, después te digo... y después, sinceramente, discutamos el resto, porque después un tipo de cambio conveniente para de promedio para la economía argentina en general, que no te haga pagar los celulares más caros del mundo, pero no te funda una láctea. Es decir, mira, que no puede ser que los lácteos argentinos no sean competitivos. No puede ser. No es un problema de los lácteos, es un problema ayer justo hablé con un productor muy grande de vinos de Mendoza que hasta hace muy poquito exportaba a todo el mundo y tenía, que yo los vi, sus vinos en las góndolas de una vinería top en Boston. Dice, no, ya no me conviene más vender a Boston. Bueno, eso no te puede pasar. Ahí no es un problema del que produce vino, es problema del tipo de cambio. Y la verdad, muchachos, no es mucho más acuerdo que el que necesitas como un primer paso. Pero te planteo el gran problema que veo. Pero me estás hablando nada más que de variables monetarias y no hablamos nada de, por ejemplo, ¿y quién define esos equilibrios? ¿El Estado o el poder del mercado, que ya sabemos que es un mercado concentrado? Ahí estoy cerca de ustedes, muchachos. No, el poder del mercado lo que te va a decidir es otra cosa. El Estado, a ver, esos son los consensos que no van a aparecer, a eso me refiero. El prestado es una frase, el Estado presente. A ver, muchachos, ¿cómo bajó el dólar ayer? ¿Cómo bajó el dólar?
por intervención del Estado. Del Estado. Del Estado, ¿en dónde? En el dólar futuro. Sí. ¿Qué hizo? Intervino el Estado en un gobierno libertario. Entonces, bueno. Sí. Pero esta tarde va a aplicar la solución de más endeudamiento. Cuando saca la licitación. También, claro, bueno, volvemos. Bueno, pero tampoco es libertario, saca el tema de libertario, porque nos desordena el debate, creo yo, el debate. Volvemos a lo de la deuda. No te podés endeudar más. No, está bien, diablo. Ahora, ¿cómo haces entonces hacia adelante? Bueno, miren, este país va a funcionar los próximos 5 años así. Así. No nos vamos a endeudar, el superávit será de 1 o el déficit será de 1 y nunca más ni nunca menos. Bueno, atrás de esto tenés un acuerdo muy bravo que es, bueno, ¿y en qué gastamos y en qué no? ¿No? El Garrahan, sí, el Garrahan. Adentro del Garrahan. Sí, claro. ¿Jubilados? Sí, jubilados adentro. Y jubilados adentro, en lo que se pueda, en lo que jubilados adentro. Fíjate que, y ahí lo tengo por ahí escrito, con la fórmula del gobierno anterior, que la hicieron pelota, los jubilados hoy cobrarían 100.000 pesos más. Sí. Entonces no estaba tan mal la fórmula de Guzmán. Cagó la parte de arriba, no la de abajo, digo. El tope de 1.600.000. Hoy un ministro que tuvo 10 años como ministro jubilado cobra 1.600.000 pesos. 1.600.000, bueno. ¿Vos hiciste el cálculo de cuánto te va a tocar a vos? Sí. Sí, porque tengo 70 años, hermano. ¿Cómo no voy a hacer el cálculo? Adentro. Claro, yo estoy adentro. El cálculo de lo que me va a tocar a mí. Sí. Digo, la puta que los parió, voy a tener que laburar hasta los 89. Claro. Aquí estamos laburando. Y tenés un tope. El otro, de todas maneras, aunque labures, digo, la señora que me está llevando a mí la jubilación le está haciendo la jubilación a un gerente, que por supuesto no tiene problemas por eso, pero está haciendo la jubilación a un gerente de ¿cómo se llama? Bueno, de una petrolera, un tipo que ganaba, no sé, qué sé yo, $10.000 por mes, ponele, y va a cobrar 1.600.000. Claro, es que es injusto para todos el sistema previsional. Es injusto para todos, porque tampoco es justo que un tipo que laburó mucho y llegó lejos y cobró muy bien porque laburó muy bien, también tenga una mala jubilación y tenga que renunciar a un tren de vida al que llegó con buenas artes, digamos, con su laburo y con su conocimiento. También es injusto. Por lo demás, el régimen jubilatorio tiene que ser solidario, sobre todo en estos países. Sin duda. ¿No? Es un sistema previsional solidario, ¿no? Sin duda. Solidario, digo, por el tipo de jubilación, ¿no? Además de que tiene que ser solidario. Pero, digamos, el que más gana aporta más que el que menos gana. Eso es así, es obvio. Y en la Argentina no funciona la jubilación privada, salvo que vos sepas que este país va a ser absolutamente estable durante 30 años. Claro. Entonces, si vos mirás para atrás, no somos estables 30 Olvídalo. años. Claro. Olvídalo. Entonces tiene que ser un sistema previsional solidario, ¿no? Y seguimos con el tema de qué incluimos en el gasto. Es necesaria una moratoria previsional. Y sí, con un país con 40% de trabajo en negro, vos no podés condenar a la indigencia a 40% de la gente cuando se jubile. Listo, sigamos. Ahora, vas a llegar a un momento donde vas a decir, mirá, esto ya no puedo gastar, en esto no puedo gastar, por lo menos en esta etapa de mi vida política económica de la Argentina no puedo gastar esto. Y eso es lo difícil. ¿A quién le decís que no? ¿En dónde decís que no? Pero a algo vas a tener que decir que no. Porque eso es lo que después te lleva a un nivel de déficit superior al 1% que no podés financiar, y ahí es donde te vas a la inflación, ¿no?
Y ahí es donde te empiezan a ver de afuera, esto no es sostenible, y ahí es donde el mercado huele sangre, además. ¿No? Además, ahí es donde te olfatean, vamos que nos llevamos puestos. ¿No? Que es lo que decía Kirchner. Volvamos a Kirchner en el... Sí, sí. No, sin duda, y además yo discrepo con vos que Néstor no era fiscalista, yo lo conocí, no te digo lo conocí bien, pero sé de algunas posturas de él, digo, cuando ibas con un tema te decía, el ministro de Economía soy yo, no tengo problema. Y el tipo era fiscalista, y sé del quilombo que tuvo con Labaña por tocarle el presupuesto que le había presentado Labaña, porque precisamente en ese momento el vocero de Labaña era un gran amigo mío, que era Sergio Federovisky, y sé cómo fue ese quilombo. Bueno, estas cosas pasaban, digo. Néstor era un tipo muy informado en economía y además le gustaba, lo apasionaba la economía. Y era fiscalista, él quería tener la cuestión fiscal resuelta. Ayúdame, Rulo, no sé si habrá fallecido Eduardo de Leville, ¿te acordás? Eduardo de Leville era el secretario de Ingresos Públicos, ¿no? Ah, sí, por lo menos no lo ubicaba, pero no tengo ni idea. No, para nada, un funcionario conocido, Sí. pero fue una de las mejores fuentes que tuve en mi vida. Ajá, mira. Néstor lo llamaba a las 6 de la mañana. Sí, todos los días. claro. Sí, Sí, sin duda. Andrés. Sin duda. Pero olvidate. todos los días. Y le preguntaba, ¿pagó YPF? Y Loma Negra, porque... ¿Y cómo viene bienes personales? Porque está el vencimiento de bienes personales. Y le preguntaba, no, parece si te doy un nombre, pues falleció. ¿Amalita pagó? Claro. Sí, y no bueno, tengo y duda. fíjate cuánto pagó. No tengo duda, no tengo duda. Y todos los días, y obviamente el tipo no tenía ni idea si había pagado a Amalita. Bueno, Sí. fíjate, ¿no? Y al otro día tenía el dato, no, Amalita pagó tanto. ¿Y por qué pagó menos que el año pasado? Qué bárbaro. Me acuerdo lo de Amalita porque fue uno de los... Pero no había persecución a Amalita, No, cualquiera, ¿no? No, hay que pagar, tiene que pagar. YPF pagó o no pagó, pero porque el impuesto que ahora está de moda, el impuesto a la transferencia de los combustibles, él había arreglado con los gobernadores que les iba a mandar todos los días el ITCL, Sí. y que lo tenían que usar sí o sí para obra pública, Ujú. ¿no? Porque él consideraba, y estaba bien, que la obra pública iba a reactivar la economía, reactivaría la economía, Sí. o era reactivante, ¿no? Y que... Sí, bueno, además acordate que teníamos 26 puntos de desempleo Claro, abiertos, entonces lo que además. decía Entonces que él había tenía que formular creación de puestos de trabajo, creación de cooperativas, era el mandato que tenía Carlos Tomada y Alicia, que se habían juntado para armar cooperativas porque tenían que transformar 2 millones de desempleados en 2 millones de trabajadores, ¿viste? Era un tema. Un día todo lo eso. llamó a Aníbal Parra, era jefe de gobierno porteño. El presidente del Banco Ciudad era Feletti, Roberto Feletti. Sí. Y lo llama Feletti para decirle, vos tenés guita en el banco. Y tenían los datos, ¿no? Vos tenés tanta guita en el banco. Bueno, armate un kit, ponele, de créditos hipotecarios. Pero encima, vos fíjate, tú eres el presidente del Banco Ciudad, te llama Kirchner, ¿no? Dice, pero perdón, ¿y no debería llamarme Ibarra para esto? No, armate, y pregúntale a Roberto, te lo va a contar mejor que yo la historia, y el Banco Ciudad lanzó los créditos hipotecarios. Sí, claro, seguramente. Pero y con condiciones, tiene que ser una casa a construir, tienen que ser créditos Claro. para que vos vayas a Lisi y te compre pintura, o a Lisi o a la pinturería de la vuelta de tu casa, claro. para que te compre pintura. Y él estaba muy metido en eso, ¿no? Muy metido en que si te pagaba YPF, que era en ese momento el principal contribuyente del país, y que los gobernadores lo gastaran, primero que no se la manotearan, y después que la gastaran el impuesto a la transferencia de los combustibles en rutas, en arreglar rutas, en cosas que sean
como dicen los keynesianos, multiplicador de la economía. Claro, Y por la la verdad que creación resultó. de trabajo. Sí. Y la verdad que hay que decir que resultó, Sí, ¿no? ¿qué Que te salió bien, que esa experiencia salió bien, fue positiva. ¿No? Y la Argentina la verdad que salió bastante rápido de esa. Ayudaron algunas cuestiones, obviamente. Sí, claro, el tipo de cambio que había quedado muy atrasado por remes, El la viento soja de subió cola. mucho y rápido. Sí, bueno, pero con el viento de cola solo. O sea, había viento de cola, sí, y mucho y fuerte. Claro. Pero también había un avión que se movió rápido y insisto, y esa época, muy a lo Argento, de manera muy precaria, fue una época de consenso. Sí, Hubo sí. algunos consensos. Sí, es verdad. En el gobierno. Pero es como dice Hernán, es como dice Hernán, no los unía el amor sino el espanto. Bueno, está bien. Perdón. Puede ser. Pero bueno, seamos utópicos. Seamos utópicos, que el espanto está pronto. Claro, pues te iba a decir, falta poquito para el espanto. No nos va a faltar. También le digo que no soy un pobre bobo soñador, ¿no? De la telenovela mexicana. Y en todo caso, bueno, en este acuerdo Milei no va a participar. No, claro. Soy consciente. En todo caso, si sos un soñador como Lennon, no serás el único, Carlitos. Claro, me imagino. Sí. Ojalá. Viejo, un gusto, un placer. Te comprometemos a seguir charlando de esto y un día, si tenés ganas, como esto es un café, casi una mesa de un bar, si te querés venir al estudio, si tenés el café está pago. Mira, por como viene la mano, de acá 2-3 meses, un café de arriba no se la voy a... Claro. Bueno, viejo, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por llamar, gracias por... Yo, en serio, creo que es tiempo de tormenta de ideas. Creo que es tiempo de que nos juntemos los que creo... Descarten que por mi lado es así, y sé que todos ustedes también. Creo que es tiempo que nos juntemos los que tenemos buena fe. Y charlemos, discutamos y debatamos, y probablemente alguna vez tengamos razón, otra vez no la tengamos. Les cuento esto porque tiene que ver con... Oye, ¿saben con quién hablé por WhatsApp? Hoy a la mañana con Julia Mengolini. Ajá. Porque la verdad que me parece una tremenda injusticia lo que le está pasando. Tremenda injusticia. La República no admite estas cosas. Hablando de consenso. La República no admite estas cosas. Así que bueno. Bueno, muchachos, ahí estoy. Ahí estaré. Bueno, buenísimo. Un abrazo. Fuerte abrazo y gracias. Abrazo enorme. Chau. Gracias por llamar. Carlos Burgueño.